Pues para el día de hoy, entonces vamos a continuar con el capítulo de cinética de los procesos geológicos, la parte 3 relacionada con decaimiento isotópico. Como habíamos hablado anteriormente, tenemos este mapa conceptual que nos permite navegar sobre los diferentes procesos geológicos. Habíamos hablado de la cinética de las reacciones, que está relacionada con una ley de la velocidad de la reacción que a su vez está relacionada con las concentraciones, y una ecuación de tipo Arrhenius que nos permite hallar la constante de la velocidad de la reacción en función de la energía de activación, la constante de los gases y la temperatura. Posteriormente vimos el video de difusión que nos permite entender mediante la ley de Fick de difusión cómo es el flujo de iones de un medio de mayor concentración a uno de menor concentración en rocas ígneas, metamórficas y sedimentarias. Y eso también está relacionado de una forma exponencial cómo va cesando progresivamente la difusión inicial de un medio de mayor concentración a uno de menor concentración en relación con la temperatura. El día de hoy vimos también lo que es viscosidad, que está regida por la ley de Newton de viscosidad y que tiene que ver con 1 sobre la viscosidad igual a 1 sobre n sub 0, Euler a la menos EA sobre T, que nos indica que la viscosidad es inversamente proporcional a la temperatura. Y para finalizar, estamos viendo cómo es el proceso de decaimiento isotópico, que es altamente dependiente del tiempo. Esa ley del decaimiento isotópico nos relaciona la cantidad n sub 0 de un isótopo padre, cómo decae en un tiempo t al isótopo hijo de una forma relacionada con una constante lambda que se llama la constante de decaimiento isotópico sobre el tiempo. Es importante definir estas variables. Tenemos que n es la cantidad del isótopo en un tiempo determinado, n sub 0 es la cantidad inicial del isótopo en el tiempo cero. En algunos casos lo conocemos entonces como el isótopo padre, n como el isótopo hijo. Lambda es la constante de decaimiento isotópico que se ha determinado para cada elemento de la tabla periódica, y tiempo es t es el tiempo. Si vamos a llevar esa ecuación como lo veníamos haciendo, una ecuación de la línea recta, tenemos que, yo les aconsejo que pasen a dividir n sub 0, y en ese sentido tenemos n sobre n sub 0 es igual al Euler menos lambda por t. Si sacamos logaritmo natural en ambos lados, tenemos logaritmo natural de n sub 0 de n sobre n sub 0 es igual a menos lambda t. Si quisiéramos llevarlo de una forma distinta, podríamos invertir estos coeficientes y tener logaritmo natural de n sub 0 sobre n igual a lambda t. Ambas ecuaciones son válidas, solo que en este caso tenemos que la pendiente es negativa y en este caso tenemos la pendiente positiva. Yo les recomiendo que trabajemos todos con esta ecuación. Bueno, pero hemos hablado mucho de isótopos y necesitamos entender qué es un isótopo. Entonces, como su nombre lo dice, iso significa igual y topo significa tipo. Entonces, lo que nos quiere decir es que un isótopo son átomos de un mismo elemento que tienen igual número atómico pero diferente masa. Pero ¿cómo hacemos para cambiar esa masa atómica? Ya sabemos que los protones nos dicen la identidad del elemento, es decir, dónde se encuentran ellos ubicados en la tabla periódica. Por lo tanto, lo único que podemos variar nosotros es la cantidad de neutrones. Esa cantidad de neutrones va a ser variable, digamos, mediante esta ecuación como habíamos hablado anteriormente. Los isótopos, para resumir, digamos, cómo vamos a hacer la charla de aquí en adelante, vamos a navegar por los diferentes tipos de isótopos, ya sean isótopos estables o inestables, sus aplicaciones y tanto en la geología como en otros campos a partir de la ayuda de algunos videos. Para recordar, entonces, un átomo está formado por un núcleo que tiene neutrones y protones, y orbitando en sus alrededores están los electrones. Los electrones tienen carga negativa,
los protones tienen carga positiva y los neutrones tienen carga neutra. Esta es una figura que se asemeja a la distribución electrónica de un átomo, donde podemos ver un núcleo con unos electrones orbitando en sus alrededores, algo muy parecido a lo que es el sistema solar. Si queremos repasar un poco más sobre los átomos, les recomiendo hacer clic en esta presentación para que observen, escaneando este código QR, un video complementario para recordar la teoría de átomos. Si quisiéramos ver entonces cómo es el proceso de decaimiento isotópico del isótopo hijo al isótopo padre, vemos que hay un decrecimiento. El que está en verde es el isótopo padre, decrece exponencialmente, y el isótopo hijo crece exponencialmente. Cuando tenemos la mitad del isótopo, digamos la mitad del isótopo padre, es decir, es igual a la mitad al isótopo hijo, es lo que llamamos vida media. Y esto prácticamente, si lo lleváramos a, digamos, a una forma de reloj, podríamos ver cómo el isótopo radioactivo, el padre, decae por medio de una constante de decaimiento isotópico establecida para cada isótopo a su isótopo hijo. Cuando la cantidad del isótopo padre iguala a la cantidad del isótopo hijo, es lo que conocemos como tiempo de la vida media, que es igual al logaritmo natural de 2 sobre lambda. Prácticamente, si lo queremos visualizar, aquí tenemos el porcentaje del isótopo padre al inicio. Todo es isótopo padre. A medida que va pasando el tiempo, se va transformando en el isótopo hijo, que son las peloticas rojas. Y cuando el isótopo padre es igual al isótopo hijo, es lo que conocemos como tiempo de la vida media. Progresivamente vamos a ir cambiando, disminuyendo la cantidad del isótopo padre para darnos la mayor cantidad del isótopo hijo. Eso lo podríamos asemejar a cómo se consume una vela. Tenemos una vela completa en el tiempo cero y progresivamente ella va decayendo, va disminuyendo hasta transformarse completamente a, digamos, una vela derretida. En el caso de las vidas medias, podríamos decir que en el tiempo cero el isótopo padre está completo. Cuando vamos, digamos, al tiempo de la vida media, tenemos la mitad del isótopo padre. Cuando han pasado 2 vidas medias, tendríamos un cuarto del isótopo padre. Cuando tenemos 3 vidas medias, tenemos un octavo. Y cuando tenemos 4 vidas medias, tenemos un 16avo del isótopo padre. Bueno, revisando entonces cómo sería la distribución de los diferentes elementos con su número de protones respecto al número de neutrones, podemos encontrar que hay diferentes tipos de isótopos. Unos que se llaman isótopos estables, como los habíamos visto anteriormente, donde la cantidad de protones y neutrones son los mismos. Estos rosados son cuando la cantidad de protones, eh, digamos, cuando tenemos un cambio en la cantidad de neutrones y hay un decaimiento que se asocia con la emisión de una partícula que se llama beta más. Aquí tenemos los morados, que también cambia el número de neutrones, pero en este proceso de decaimiento isotópico se está dando un proceso de emisión de una partícula llamada beta menos. En amarillo, el decaimiento isotópico se da con la emisión de una partícula alfa, y lo que está en verde es lo que se conoce como un proceso de fisión espontánea, donde ese proceso de fisión del isótopo genera daños en la estructura cristalina que, como vamos a ver posteriormente, nos va a permitir hacer dataciones con un método que se llama método de datación por huellas de fisión. Aquí tenemos entonces una de las series más conocidas, que es el decaimiento isotópico del uranio 238 hasta el plomo 206. Aquí tenemos el uranio 238, tiene una vida media de 4.5 por 10 a la 9 años, que quiere decir que nos puede ayudar a datar cosas extremadamente antiguas. El torio 234
nos permite, tiene un tiempo de vida media de 24,5 días, el protactinium de 1,14 minutos. Miren que vamos a tener entonces diferentes tiempos de vida media a lo largo de esta transformación del uranio 238 al plomo 206. Durante este proceso de caimiento isotópico nos va a generar una emisión de partículas alfa, beta, positivo y gamma, como lo vemos en este gráfico. Bueno, para entender un poco mejor la geoquímica isotópica, pues nos tenemos que remitir a John Thomson, que es un científico nacido en 1956, que nos permitió entender que esos rayos positivos o neutrones, cuando están sometidos o están expuestos a campos magnéticos y eléctricos, sus trayectorias pueden ser desviadas, es decir, que podemos desviar, podemos separar a partir de una partícula gaseosa las diferentes masas que se encuentran asociadas a ese elemento. Esa es la base del espectrómetro de masa. Aquí tenemos entonces una muestra donde le cae un rayo que calienta esa muestra, es decir, la desgasifica. Cuando ese gas entra a este imán, lo que nos va a permitir es, digamos, separar esas diferentes masas y va a llegar a algo que se llama colectores de Faraday, que nos va a permitir separar las diferentes masas. Y eso llega a un computador donde nosotros podemos cuantificar eso en forma de concentraciones. Si ustedes quieren saber un poco más sobre los espectrómetros de masa, los recomiendo escanear este código QR. Bueno, hay algunas definiciones importantes, entonces es importante aclarar que el isótopo estable es ese isótopo que no experimenta un decaimiento isotópico radioactivo que va generando unas partículas radioactivas, por lo cual no se forma espontáneamente ese decaimiento radioactivo. El isótopo radiogénico o radioisótopo, como tiene un exceso de energía nuclear, lo que lo hace bastante inestable, entonces genera una desintegración radiactiva. Los isótopos estables, pues en este caso tenemos una tabla donde nos permite ver los isótopos estables más conocidos, como el hidrógeno, el litio, el boro, el carbono, el nitrógeno, el oxígeno y el azufre, con sus diferentes notaciones: deuterio, em, litio 6, boro 11, carbono 13, nitrógeno 15, oxígeno 18, oxígeno 17, azufre 34, delta de cada uno de esos. Y lo que vamos a observar es que en general los isótopos estables van a sufrir un fraccionamiento isotópico que tiene que ver con esos cambios de fase. Este diagrama nos permite ver cómo se da el fraccionamiento isotópico vía los cambios de fase de evaporación, condensación, evapotranspiración. Obsérvese que los isótopos más, digamos, más ligeros se encuentran en forma gaseosa, y los isótopos más pesados van a estar en forma líquida. Eso nos va a permitir ver, digamos, cuando las aguas están asociadas a aguas de tipo magmático, o de tipo de infiltración del agua lluvia, o asociadas a diferentes lugares en el océano, al vapor en el océano o al vapor en el continente. Bueno, los isótopos radiogénicos son muy importantes como materiales, como fenómenos para datar. Por ejemplo, ustedes van a ver en la literatura el método potasio-argón, rubidio-estroncio, samario-neodimio, uranio-plomo, desde el que vamos a hablar un poco el día de hoy, y diferentes trazadores geoquímicos que nos permiten hallar las concentraciones de esos isótopos para entender, digamos, quiénes o cuáles han sido digamos, los factores o los tipos de rocas. Si hay una mezcla de magmas, es como el ADN que nos permite identificar los padres de una roca.
En este caso tenemos entonces la relación de neodimio contra estroncio. Hacia acá ustedes pueden ver que está el dominio de la corteza continental, hacia acá está el dominio de los diferentes tipos de manto. Entonces nosotros lo que hacemos es simplemente graficar en un diagrama de estos para entender si se forma si son magmas, por ejemplo, magmas manto derivados, magmas generados en la corteza o magmas con asimilación cortical. Bueno, habíamos hablado también que era muy importante datar las rocas. Este es el método de datación de uranio-plomo en zircones. Utilizamos minerales que tengan uranio al interior de su estructura cristalina para determinar cómo ha sido el proceso de caimiento isotópico para que podamos ver cuál es la edad. En este caso se tomaron varias muestras de zircones, varios zircones en una misma muestra, y esto nos permite hallar una edad, por ejemplo, de 1099 millones de años, eh, como lo muestra ese diagrama. Bueno, habíamos hablado entonces que el método isotópico uranio-plomo nos permite datar esos fenómenos de cristalización inicial de una roca, pero vamos a ver que hay diferentes métodos de datación que nos permiten hallar qué le está sucediendo a esa roca ya formada cuando va pasando por diferentes temperaturas a 700, 600, 500, 400, es decir, en su proceso de enfriamiento y ascenso a la superficie. Y eso es lo que conocemos como termocronómetros. Es decir, tenemos que en una misma roca, por ejemplo, separar zircones y hacer la datación en zircones, pero si pudiéramos también separar hornblenda, rutilo, apatitos, etcétera, y datarlos con otros diferentes métodos de datación, lo que podríamos ver es el proceso desde la cristalización hasta el enfriamiento, hasta la exhumación a la superficie. Un caso que habíamos hablado anteriormente y es cómo se generan daños en la estructura cristalina a partir de la fisión natural del uranio. Esto es lo que sucede en este caso. Tenemos la estructura cristalina perfecta y en el proceso natural de fisión del uranio genera como una especie de proyectil que va dañando la estructura cristalina, un proceso de ionización que se va a observar mediante un ataque químico como una traza. La cantidad de trazas de fisión nos va a permitir hallar una edad relacionada. En resumen, los isótopos podemos hallar el tiempo asociado al decaimiento isotópico desde el isótopo padre al isótopo hijo mediante esta ecuación. Cuando vemos el comportamiento de esos isótopos, podrían llamarse isótopos estables o isótopos inestables. Aquellos isótopos inestables son los que en su proceso su núcleo es altamente inestable y debido a esa inestabilidad va a generar una serie de radiaciones que está asociada a la generación de partículas alfa, beta, gamma, captura electrónica o fisión natural del uranio. Los inestables no generan esa serie de partículas, pero son altamente susceptibles a los procesos de cambio de fase, al fraccionamiento asociado a los cambios de fase. Algunas aplicaciones en geología, ya habíamos dicho, como trazadores, es decir, para entender cómo se formaron o mezclaron las aguas, los magmas, o la edad que tienen las rocas desde su formación hasta su proceso de ascenso a la superficie. Si están interesados en otros campos, en aplicaciones de los isótopos, los invito a escanear este código QR. Ahora hagamos algunos